Volvemos después de esta pequeña pausa publicitaria y continuamos aquí hablando con el doctor Carmelo Arbona Jiménez, traumatólogo infantil, y estamos hablando de los problemas de la escayola tradicional, sobre todo ahora en verano y en niños. ¿Qué problemas? No te mojes, niño, no vayas a la playa, no entres en la piscina, que viene la ola y que te va a mojar la escayola. Todos esos problemas aparentemente van siendo superados. Creo que ya tenéis nuevos yesos que se pueden mojar. Sí. Sí. No son todavía, he visto algún niño por ahí, y además que te los estoy viendo ahí con unos colores distintos. Sí. Bueno, pues... ¿qué es eso? Esto son materiales sintéticos, son polímeros sintéticos, dos capas, lo que hemos comentado antes, ¿no? Siempre hay una capa de protección y una capa de inmovilización. Al final, la novedad no es tanto la capa de protección, porque ya existían otros materiales de inmovilización, como la fibra de vidrio, que igual habrás oído hablar alguna de las inmovilizaciones con fibra de vidrio. Eso lleva existiendo muchísimos años, y la fibra de vidrio sí que se podía mojar, no pasaba nada porque se mojara, pero el problema era que debajo se seguía poniendo algodón, con lo cual el problema seguía siendo el mismo. No puedes mojarlo, no puedes bañarte porque se deteriora el algodón y al final se pudre y vienen los problemas cutáneos, ¿no? Entonces lo importante era desarrollar un material de acolchado, de protección interior, más que un material de inmovilización, ¿no? Bueno, pues ya han conseguido un material de protección de la piel, que es un material también sintético, que es similar al algodón. O sea que esto no es algodón, esto no se va a podrir. Exactamente, es hidrófobo, esto rechaza el agua, el rollo lo metes en el agua, lo sacas, cae todo el agua y queda seco. Entonces, al final, ya tienes las dos capas resistentes al agua, tanto la de protección como la de inmovilización. Una vez puesto esto, pues eso te permite mojarlo, ¿no? Y el permitir mojarlo, pues ya no es solamente, por una parte es la higiene personal. O sea, tú te puedes duchar sin ningún problema, tú te puedes lavar las manos después de comer o antes. Tú puedes limpiar, si se te ha manchado la escayola, puedes incluso, o sea, la inmovilización puedes incluso limpiarla, ¿no? Pero sobre todo mantienes esa higiene personal y evitas el mal olor. Y la piel, cuando luego la retiras, pues no está reseca, no está descamada, no está, como has comentado tú antes, deshidratada, sino que está perfectamente hidratada porque ha estado con el agua, ha estado por dentro, ¿no? Y te permite, pues aparte de esto, que yo creo que es importante, luego también te permite no alterar tu vida, ¿no? O muchas veces en el caso de niños no alterar la vida de la familia, porque si un niño se rompe y le pones un yeso normal o una férula normal, no puede ir a la piscina, no puede ir a la playa, por eso muchas veces condiciona que ya nadie de la familia vaya a la playa, porque no puedes ir con el niño, pues ya no vamos, y eso condiciona la vida de toda la familia, ¿no? Entonces con esto pues te puedes bañar en la piscina, puedes bucear, puedes bañarte en la playa, si entra arena en la playa pues tampoco pasa nada, porque luego cuando la mojes el agua va a hacer una labor de arrastre y la va a limpiar. Y la verdad, pues que son materiales que están... ¿Y vienen de colores? Y tienen, sí, bueno, pesan mucho menos que un yeso normal, no pesa nada. Y luego pues tienes distintos colores, aparte de estos, pues tienes rojo, azul claro, ositos, dinosaurios, camuflaje, el blanco de siempre. Quiero decir que... bueno, yo no todos los colores tampoco los tengo, pero bueno, hay verde y naranja, quiero decir que tienes toda la gama de colores. Una cosa que un defecto que tiene con respecto a la escayola anterior, ¿Cuál? Que todo el mundo, los amigos, tenían que venir a firmar en la escayola y aquí es más difícil firmar. Es más difícil, depende del color también, pero con rotuladores tal sí que se puede, y dependiendo del color. Por ejemplo, en esta rosa con un rotulador azul, pues se vería muy bien, Pero bueno, yo creo que eso... el tema era ponerte la escayola para que te firmaran los amigos. Eso sí, mira, eso es más difícil en este. Sí. O sea, esto me parece un gran invento, sobre todo por los niños, y los niños y los padres, porque claro, tener un niño
que se rompió la muñeca o el codo o la pierna, ya es una faena. Pero si a su vez te alteras en esta época de verano, Sí. te altera de que no puedas hacer la vida que la familia había dicho, nos vamos un día de vacaciones a no sé dónde, pero que como hace calor, ya no te puedes ni meter en el agua o ir al parque de atracciones, evidentemente creo que es un gran invento. Sí. Y esto lo suelen poner aquí en Santander los traumatólogos. No, esto lo tengo solamente yo. Que yo sepa, lo tengo solamente yo. Estos son unos materiales que han llegado a España el verano pasado. Yo ya empecé a utilizarlos, o sea que llevan un año en España nada más. Y aquí en Cantabria, que yo sepa, soy el único que los manejo. Pues y a los niños y a los adultos, es decir, que esto también se puede poner a adultos. Yeah. Pero para los niños me parece muy bien. Otro tema que me gustaría que habláramos un poco son de las lesiones deportivas de los niños. Sí. Sí. Eso es algo porque una parte importante también de nuestras consultas se deben a lesiones de sobrecarga relacionadas con el deporte, ¿no? Y además van en aumento. Y siempre se ha dicho que el deporte es salud, ¿no? Sí. Y es verdad que el deporte es salud y es importante que los niños hagan deporte pues para mantener un buen estado de salud y para prevenir patologías futuras, ¿no? Y eso es muy importante, pero también es importante cómo se hace ese deporte para que lo que es salud no se convierta en problemas y en lesiones, ¿no? En este momento hay que recomendar a los niños hacer deporte, más deporte que lo que hacen. El sedentarismo es la plaga de nuestras sociedades desarrolladas. Cada vez vemos más problemas de dolor de espalda en relación con la falta de actividad. Cuando nosotros éramos pequeños estábamos todo el día jugando en la calle y las horas que metíamos a la semana de correr y de jugar eran muchísimo más altas que lo que ahora hacen los niños, que van 2 días a la semana, 1 hora a hacer una actividad extraescolar y no hacen nada más y el resto del tiempo están en casa. Y entonces hay que seguir recomendando la actividad deportiva y el deporte, ¿no? Pero hay que hacerlo bien para prevenir lesiones, ¿no? ¿Y cómo podríamos prevenir lesiones en los niños? Pues los niños... Bueno, lo primero decir que en los niños puede haber, o sea, que la forma de prevenir lesiones en los niños tiene un resumen muy muy cortito, que es que no hagan deporte. No, que hagan deporte, pero no hay que considerar al niño. Mira, nosotros los traumatólogos infantiles siempre utilizamos una frase, que es: el niño no es un adulto pequeño. ¿Vale? Y eso es lo que justifica la razón de ser de nuestra especialidad, y eso en esto también se puede aplicar perfectamente, ¿no? Entonces, el niño no es un adulto pequeño y tiene que hacer deporte, pero deporte adaptado al niño, no al deporte como lo hace un adulto. Y hay que respetar sus particularidades anatómicas, fisiológicas, psicológicas a la hora de plantear cómo tiene que realizar el deporte para que no haya lesiones, ¿no? Entonces, las particularidades fundamentales del niño que lo diferencian de un adulto en este sentido son, por una parte, que como hemos comentado antes en el tema de las fracturas y todo esto, pues que en el esqueleto del niño hay cartílagos de crecimiento, que no hay en el adulto. Y los cartílagos de crecimiento son las zonas de menor resistencia del esqueleto y son zonas que se pueden lesionar con una mayor facilidad. Eso por una parte. Por otra parte también hay que saber que la musculatura de los niños es más débil que la musculatura de los adultos y que los tendones, sin embargo, son más resistentes. Y eso también tiene que condicionar un poco la forma en la que se plantea el trabajo deportivo que hacen los niños. Hay que saber que los niños, cuando ya están dejando de ser niños y cuando se acercan a los bordes de crecimiento de la adolescencia, previos a la adolescencia, esa elasticidad se pierde en parte. Hay un crecimiento óseo rápido y disminuye la elasticidad de los tendones. Y eso también condiciona que a esa edad aparezcan muchas lesiones por sobrecarga, porque no hay un buen trabajo tampoco de elasticidad y de intentar mantener eso, ¿no? Y luego también hay que saber que la capacidad de termorregulación de los niños también es menor que la de los adultos, y eso también es otro factor que hay que tener en cuenta, que los niños tienen que hidratarse más cuando están haciendo actividad deportiva, y si están entrenando hay que dejar
recomendarles ir a hidratarse, y porque eso también al final, una mala hidratación al final predispone a lesiones musculotendinosas, ¿no? Entonces yo creo que esas son las características de los niños que las diferencian de los adultos y que hacen que la planificación deportiva en los niños tenga que ser distinta que la planificación en los adultos, ¿no? Pero hay planificación. Pues hay muy poca planificación. Porque ese es el problema. El problema es que yo siempre me acuerdo, bueno, siempre me acuerdo, no, siempre lo veía, enfrente de mi casa hay un colegio grande, y entonces lo que veía, la hora de deporte o de gimnasia o educación física se llamaba, pues los ponían a correr. Vale, iros a correr hasta el Palacio de la Magdalena, ir a dar la vuelta para abajo, venir corriendo y hacer 5 vueltas al circuito. Ese era el deporte. Claro, cuando llegaban esos chavales, yo los veía todos arengados y que les dolían las articulaciones, claro, porque iban corriendo por cemento, por la calle. Les ponían a correr, no sé cuántos kilómetros era el circuito, pero corrían y después les hacían subir una cuesta, la cuesta del Alto Miranda, desde abajo, que hay que correr, bajar hasta el Palacio de la Magdalena, venir, dar la vuelta por Reina Victoria, y subir por Puerto Chico. Bueno, es que los chavales, yo veía que algunos hasta vomitaban corriendo. Eso yo creo que no puede ser, claro, el deporte que deba hacer un niño. Claro. Luego en el deporte ya extraescolar, ¿no? El deporte extraescolar, al final los entrenadores, que yo creo que son gente admirable, porque estar lidiando todos los días con tantos chavales ahí y tal, pues son para ponerles un monumento, ¿no? Pero la mayoría de ellos son voluntarios. Entonces hay mucha voluntariedad, mucho voluntarismo, pero hay poca profesionalidad, ¿no? Entonces pues hay entrenadores pues que ellos hacen también ese deporte, y muchas veces pues plantean los entrenamientos de los niños en base a lo que ellos hacen en sus entrenamientos, sin respetar esas diferencias, ¿no? Que tú eres un adulto y el niño es un niño, aunque tenga 13 años o 14 años, ¿no? Y yo creo que falta un poco de eso, profesionalidad a la hora de entrenar. Hay mucha voluntariedad, admirable, pero poca preparación, ¿no? Entonces lo fundamental es que los entrenadores tienen que tener una preparación específica en cómo hay que plantear el entrenamiento deportivo y el entrenamiento físico a estas edades, y tener una programación de entrenamiento adaptada a estas edades, en la que se combine de forma correcta el fortalecimiento muscular con la elasticidad y los estiramientos, el que se respeten los periodos de trabajo con los periodos de descanso de una forma clara, que es distinto que lo que necesita luego un adulto, en el que no haya excesos de actividad. Y muchas veces los excesos de actividad ya no solo son los entrenadores, son los propios padres. Quiere decir que el deporte en este momento, el deporte infantil, se ha convertido en algo súper competitivo, y muchas veces por la propia presión de muchos padres, ¿no? Que quieren que su hijo... Hay muchos padres que quieren tener un Messi o un Cristiano en su casa, o un Rafa Nadal. Eso está claro. Y eso genera unas exigencias a unas edades que su cuerpo no puede asumir. Entonces vemos a muchos niños con problemas, con lesiones de sobrecarga, que además lo que dan lugar es a problemas de dolor crónico, ¿no? Que se alarga mucho en el tiempo y que pues les hace pasar malas temporadas. Una consulta en medicina general bastante frecuente es que los niños que en distintas edades, 8, 10, 14 años, vienen con dolores por debajo de la rodilla. Sí. Eso es uno de los temas muy frecuentes, que dice, le duele la rodilla, vas a tocar... No, lo que le duele no es la rodilla, sino por debajo de la rodilla. Sí. Esa sería lo que llamamos la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una sobrecarga de una zona de crecimiento, ¿vale? Y yo a los padres siempre les explico, las zonas de crecimiento son las zonas más delicadas del esqueleto. Y según qué zonas de crecimiento están en sitios donde no las molesta nadie. Y si no las molesta nadie, ellas no se quejan y no dan problemas. Pero hay otras que están en zonas en las que se les molesta mucho. Y cuando las molestas, pues muchas veces acaban protestando y acaban produciendo dolor, ¿no? Entonces, esa zona que tú te refieres, que es la zona de crecimiento que forma parte de la tuberosidad tibial anterior, que es el bultito este que tenemos aquí debajo de la rodilla, pues en ella se inserta el tendón rotuliano.
Entonces es uno de los tendones, el más fuerte del cuerpo, ¿no? El que tracciona con más fuerza todo el cuerpo. Cada vez que tú corres, cada vez que chutas el balón, cada vez que haces cualquier tipo de actividad física, saltas, pues ese tendón está traccionando de esa zona de crecimiento, y muchas veces pues por un exceso de tracción, un exceso de actividad, pues esa zona se irrita y empieza a aparece el dolor. Y normalmente cuando esas zonas de crecimiento se irritan y empiezan a doler, pues siguen doliendo hasta que te acercas al final del crecimiento. Es muy raro que luego den problemas una vez que has acabado el crecimiento, pero si empiezas con 10 años, pues puedes estar varios años con problemas ahí. Entonces es importante saber regular la actividad deportiva para no tener que abandonarla, pero poder seguir haciendo cosas, pero no sobrecargarlo en exceso. ¿Qué lesiones deportivas son más frecuentes en los niños? Bueno, las lesiones deportivas las podríamos dividir en dos grupos, ¿no? Por una parte estarían las lesiones agudas, las que se deben a un traumatismo, a un mal gesto, una mala pisada, ¿no? Que serían pues, los esguinces de tobillo, los esguinces de rodilla, las fracturas, ¿no? Que bueno, pues igual que en los adultos. Lo que pasa es que normalmente son menos graves que en los adultos, porque los niños pues tienen menos peso, menos fuerza, menos velocidad, menos agresividad también que en la actividad deportiva que los adultos, y estas lesiones pues suelen ser de poca importancia la mayoría de las veces, aunque también es cierto que se están viendo, y cada vez más por este exceso de entrenamiento y de intensidad deportiva, se están viendo lesiones, por ejemplo, de roturas del ligamento cruzado en niños cada vez también más pequeños. O sea, eso se puede ver, pero normalmente son lesiones menos graves. Otra cosa ya es el niño ya que va teniendo 14, 15 años y ya empieza a hacer un deporte más agresivo y de más intensidad. Y luego el otro grupo de problemas son las patologías por sobrecarga, ¿no? Las lesiones por sobrecarga que hemos estado comentando, y esas cada vez son más frecuentes. Cada vez son más frecuentes por eso, por una inadecuada planificación deportiva, y yo creo que también está influido porque por la menor actividad física global del niño. Quiero decir, hace 20 años los niños estaban jugando, corriendo por la calle y luego hacían deporte, pero ese estar todo el día moviéndose les hacía tener un condicionamiento físico global que luego permitía que la actividad deportiva fuera más aceptada por el propio cuerpo, ¿no? Y ahora están todo el día sentados. Entonces, sí, mi hijo va 4 días a la semana y hace 2 horas de fútbol cada día, pero es que como el resto del día no se mueve, al final esas 2 horas le están claro, ahí dando, ¿no? Entonces hay una disminución de la capacidad física global de los niños, y eso yo creo que conlleva también, junto con esa inadecuada planificación de los entrenamientos, a ese aumento de las lesiones por sobrecarga. ¿Eso sería un factor o factores predisponentes? Factores predisponentes, claro, factores predisponentes a las lesiones, ¿no? Luego factores predisponentes, pues también puedes tener pues la mala calidad del equipamiento deportivo que utilices, que no utilices un calzado adecuado, que el terreno no sea adecuado, que hagas una técnica deportiva, una técnica incorrecta que tengas que mejorar para no sobrecargar. Pero la mayor parte de las veces las lesiones por sobrecarga se deben a este exceso y mala planificación de la actividad. Luego también pueden deberse a alteraciones en los ejes, alguna alteración anatómica que tenga el niño, ¿no? Alteraciones en los ejes de las extremidades, de los pies, las diferencias de longitud, todo eso que hemos hablado antes. Y por eso es importante que ante estas lesiones pues se haga una correcta valoración diagnóstica para ver qué es lo que hay, qué tratamiento hay que aplicar y qué es lo que hay que corregir. ¿De alguna manera se pueden prevenir las lesiones deportivas en los niños? Pues sí se pueden prevenir. Se pueden prevenir, por una parte, haciendo una valoración de factores anatómicos de ese niño en concreto que pueda ser responsable de esas lesiones y que haya que corregir por medio de una plantilla o de alguna cosa. Pero lo más importante es, repitiendo todo lo que ya he comentado, el entrenamiento adecuado, ¿no? Una buena planificación deportiva, trabajar la elasticidad y la fuerza muscular y respetar los periodos de descanso. El resumen es evitar el exceso de actividad. Y luego muy importante es que respetar también al niño. Si un niño dice que le duele algo cuando está haciendo la actividad deportiva, ese niño tiene que parar inmediatamente la actividad deportiva. No puede seguir entrenando, no puede seguir si te está doliendo algo.
¿En la alimentación o en la hidratación hay algún elemento? La hidratación es importante, ¿eh? Esa menor capacidad de termorregulación que tiene el niño, pues necesita hidratarse con frecuencia, ¿eh? Los entrenamientos deberían tener, si son largos, deberían tener periodos de descanso para poder ir a beber un poco de agua, porque su organismo no tiene la capacidad de regular la temperatura igual que el de un adulto, y la deshidratación pues es más fácil en los niños. Y además, sobre todo ahora en verano, y ahora en verano sobre todo, sí, claro. Eso es importante, sobre todo si hacen actividades en verano o en climas calurosos, ¿no? Que entonces hay que tener eso muy en cuenta, porque siempre, bueno, todo el mundo que hace deporte sabe que si no estás bien hidratado el riesgo de lesionarte es muchísimo mayor. ¿Y en cuanto a la dieta? ¿Se les puede aconsejar algo? No, la dieta, pues una dieta normal, correcta, variada, no. ¿Es necesario que los niños tomen leche para que sus huesos estén más fortalecidos? Pues es necesario que tomen calcio. Y el calcio, pues hoy por hoy la mejor fuente de alimentación, de aporte, es la leche o los productos lácteos, es fundamental. Hay países en los que la suplementación de la leche y de los productos lácteos con calcio es obligatoria por ley. En los países escandinavos, pues, que además tienen muy pocas horas de sol, pues por ley todos los productos lácteos tienen que estar suplementados con calcio. Aquí no tenemos esa norma. Podemos comprar leche suplementada con calcio, pero aquí siempre se ha pensado que con las horas de sol que tenemos en España, pues que ese problema es menor, pero todos los estudios nos están diciendo que la tasa de calcio y de vitamina D en los niños está en España incluso por debajo de lo recomendable. No solo el calcio, sino también la vitamina D. La vitamina D es liposoluble, y ya sabemos que cada vez hay más niños con algo de sobrepeso o con obesidad, y la vitamina D se fija en la grasa y no está disponible para los huesos. Entonces, al final, aunque tomes mucho sol, luego no tienes tampoco, el hueso no dispone de vitamina D. Entonces, la suplementación de calcio y de vitamina D es algo que sí que es recomendable, y si no tomas productos específicos para suplementarla, por lo menos tomar leche rica en calcio, que eso es importante. Nos van a odiar los niños, ¿eh? ¿Les obligamos a tomar la leche? No, hombre, no. Pero eso es importante. Sí. Bueno, Carmelo, se nos ha terminado el tiempo. Te tengo que agradecer en nombre de nuestro programa de Salud y Sociedad el hecho de que nos hayas dado una visión sobre las lesiones y tratamientos de los niños. Muchas gracias. Así que muchas gracias por habernos recibido aquí en tu consulta en el Centro de Consultas Montpilla, y nada, que los niños se curen pronto. Así que despedimos aquí este programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hasta una próxima oportunidad.